Veíamos la historia de Esteban, ¿no? Y de cómo aun cuando lo estaban apedreando, aun cuando le estaban haciendo daño, él tuvo el corazón lleno de gracia para perdonar, ¿no? También hablábamos de que normalmente pensamos que el perdón es un regalo para los demás, pero finalmente el perdón es un regalo para nosotros mismos, porque es soltar una carga y podérsela entregar al Señor y poder descansar en Él y saber que pues Él es justo, Él es un juez justo. Entonces hoy vamos a leer una historia que se llama El jardín de los corazones rotos. Entonces dice, había una vez un jardinero llamado Juan, cuyo trabajo era cuidar los corazones de las personas, los cuales tenían forma de árboles pequeños. Entonces usted imagínese ese jardín con árboles pequeños. Cada vez que alguien era herido, una rama del árbol se rompía, dejando una cicatriz y un daño evidente. Juan había pasado años en el jardín. Uno de los árboles que estaban más quebrantados y doloridos era el de un joven llamado Santiago, cuyo tronco estaba lleno de grietas y ramas rotas. Santiago se sentó junto a su árbol, con la cabeza agachada, sintiendo el peso de la amargura. Era evidente en su rostro. Juan, le dijo, no puedo más con esto. Hay demasiadas heridas y, sabes, ya no sé cómo sanar. Juan, con una voz serena, se sentó a su lado. Entiendo, Santi, el dolor es pesado, pero quiero que veas algo. Acompaña. Juan se puso de pie y lo guió por el jardín. Señaló un árbol robusto que tenía el tronco retorcido, pero florecía con fuerza y era hermoso. Era inevitable verlo. Mira este. Su dueño me contó que esta grieta profunda que torció su tronco fue por causa de la traición de un amigo. Ese amigo desvió los fondos de la compañía y le echó toda la culpa a él. Pero cuando él decidió perdonar, la herida se cubrió con una corteza nueva y ahora da los frutos más dulces del jardín y las flores más hermosas. Luego lo llevó a otro árbol, que tenía la parte de arriba inclinada como si en algún momento se hubiera doblado o partido. Este árbol sufrió la burla constante de otros. Sus ramas se debilitaron tanto, tanto, que casi se parten. Pero el perdón fue como un tutor que lo enderezó, que lo fortaleció. Hoy sus ramas, a pesar de que están un poco inclinadas, alcanzan el cielo sin problema. Caminaron hacia una zona un poco más oscura del jardín, donde habían árboles que habían sido casi arrancados de raíz. Desde afuera podías ver sus raíces, pero eran grandes y fuertes. Estas marcas representan el maltrato físico y el abuso, explicó Juan. Esas personas sintieron que sus raíces habían sido dañadas y arrancadas para siempre. Pero cuando regaron su dolor con la gracia de Dios, sus raíces tomaron fuerza y se anclaron de nuevo, más fuertes que antes. Ahora, de sus ramas penden unas linazas firmes que ayudan a otros árboles con raíces débiles a sostenerse. Ellos se hicieron fuertes y ahora ayudan a otros a ser fuertes. Juan continuó señalando más ejemplos. Mira esta rama, se secó por completo. Es la historia de alguien que fue abandonado y simplemente no pudo perdonar. Su padre lo abandonó y él se aferró a su dolor, tanto que la rama murió y ese corazón no volvió a dar vida. Juan se acercó a un árbol más pequeño y le señaló a Santiago una grieta que era apenas visible. ¿La ves, Santi?
Sí, afirmó. Esta herida, dijo mirando a Santiago a los ojos, la causaste tú. Tú le fallaste a esta persona y esta herida en su árbol no sanará hasta que te perdone o hasta que tú le pidas perdón. Finalmente, Juan se detuvo frente al árbol de Santiago. Santiago, hay un punto clave aquí. No puedes perdonar estas deudas por tu cuenta, pero Dios nos ha dado lo necesario para hacerlo. Juan lo llevó hasta el árbol de la gracia, el árbol más grande y más hermoso del jardín. Este árbol representa a Jesús. Él perdonó la deuda más grande de todas, la que la humanidad tenía con Dios, la que nadie podía pagar, la que no había forma de restaurar. Y ese perdón es el agua que usamos en este jardín. Mira, Santiago, continuó Juan, tus heridas son reales, tanto las que te hicieron como las que tú les has hecho a los demás. El perdón es la decisión de cancelar la deuda que alguien te debe. Tú ya no tienes que cargar con el peso de la amargura ni de la tristeza. Al igual que Cristo te perdonó sin que lo merecieras, tú también puedes extender ese mismo perdón a los demás. Esa es la única forma de sanar y de no terminar como el árbol de la rama seca y muerta. Santiago miró su propio árbol y luego miró al gran árbol de la gracia. Entendió que el perdón no era un sentimiento, sino una decisión que se nutre de la gracia de Dios. Tomó el cántaro de agua que Juan le ofrecía y en lugar de beberla, regó las raíces de su propio árbol. La savia de la amargura se secó y una nueva y fuerte corteza comenzó a formarse. El árbol de Santiago estaba sanado, no porque el dolor desapareciera, sino porque la gracia del perdón lo había hecho fuerte, tal como Cristo nos perdonó primero. Y aquí ya termina nuestra historia, mis chiquitos. Entonces debemos saber que, bueno, primero estamos en el mundo y en el mundo sufriremos aflicción, ¿sí? Tan chévere que sería que no nos causaran daño, ¿no? Que no nos hicieran cosas que nos dolieran. Pero también tan chévere sería que nosotros no le hiciéramos daño a los demás, porque nosotros, no sé, creo que somos muy buenos para ver lo que nos han hecho a nosotros, pero somos muy malos para reconocer lo que hacemos a los demás. Imagínense que el domingo hace 15 días íbamos para la iglesia. Entonces yo me desperté y bueno, empecé a arreglarme y todo el tema. Entonces acá mi hijo menor es el que organiza la ropa, el que la tiene que doblar y la cuelga y eso. Pues imagínense en qué preciso ese día me iba a poner el blazer negro y no lo encontraba. Y él no había doblado la ropa. Entonces yo, si ves, por no doblar la ropa, ahora se me va a hacer tarde, voy a llegar re tarde, te pasas de verdad. Y así. Y entonces estaba acá mi esposo y él también y él callado. Y yo, corra de ahí, yo busco eso más bien, porque imagínense toda la semana y no, ustedes saben cómo son las mamás cuando empezamos con esa cantaleta, ¿no? Y bueno, yo me fui, ese día teníamos una reunión en la iglesia, hacemos un evento que se llama el Día de la Biblia. Entonces, estamos como ensayando y planeando todo eso. Entonces me fui para la reunión, llegué tarde y bueno, y yo estaba ahí sentada y empezaron a hablar, ¿no? Y va a ser algo muy hermoso. Entonces yo decía, ay, es el Señor tan bueno. Y Él permite pues que uno le sirva, ¿no? A pesar de sus errores y todo, Él le sirve a uno. Entonces yo estaba ahí sentada y ese día, bueno, imagínense que como salí de afán, pues dejé el celular acá. Pero yo me sentía mal y yo, ay, Señor, qué embarrada. Yo y mi esposo también estaba ahí y él escuche. Y yo pensaba, ¿no? Para mí misma hablando con el Señor, yo decía, Señor, y yo vengo a servirte, pero primero cojo y en la casa enojada y gritando y, ay, y yo, Dios mío, bueno.
Entonces, y yo quería, preciso, no tenía el celular para verles escrito que me perdonaran, ¿sí? Y como que toda la reunión, obviamente estuve pendiente de la reunión, pero también tuve como ese peso, yo, ay, Dios mío. Entonces, ya saliendo de la reunión, salí, le dije a mi hijo, yo, ay, hijo, perdóname, porque esta mañana no fue la actitud correcta, ¿sí? Y entonces ahí también le escribí a mi esposo, le yo, ay, mi amor, perdóname porque esta mañana, pues yo sé, y él me dijo, sí, amor, yo te iba a escribir, ¿por qué no? Mira, pues levántate más temprano porque tú te estresas porque vas a llegar tarde, pero es tu culpa y yo. Y es verdad, ¿sí? Entonces ahí se los cuento, es como a modo de ejemplo. A veces como que yo tenía la razón porque Esteban tenía que haber organizado la ropa durante la semana. ¿M? Y entonces, claro, él tiene que cumplir con sus responsabilidades y yo podría decir, yo tenía la razón porque finalmente él no hizo lo que tenía que hacer, pero no se trata de si tenemos la razón o no la tenemos, se trata de si tenemos la actitud correcta o no la tenemos. Yo hubiera podido decir exactamente lo mismo, pero con la actitud correcta. Y finalmente, el haber salido tarde acá de la casa fue mi culpa. No sé, no fue culpa de mi hijo, ¿sí? Entonces, como que a veces tenemos que tener también la humildad de decir, yo tengo la razón de haberme enojado, pero yo me equivoqué en la forma en que respondí. Yo me equivoqué en la forma que actué. Yo me equivoqué en la forma que hablé. Yo me equivoqué con las palabras que le dije. Y eso también nos va a ayudar a restaurar los corazones, a restaurar las ramitas, ¿no? Acá en la historia veíamos como cada uno de nosotros somos eso, somos un arbolito que está buscando florecer y que el Señor todos los días se toma el trabajo de regarnos, de echarnos agüita, ¿sí? Pero que también pasan los vientos y nos desbaratan. Y cuando hablo de vientos, hablo de personas difíciles. En la historia nos hablaban de abandono, nos hablaban de abuso físico, nos hablaban de burla, nos hablaban de abuso sexual también. Entonces pasan esas cosas que hacen que como que nos desorientemos y muchas veces que nuestras raíces se desprendan, ¿no? Y hay cosas que son más duras, otras que son más suaves, pero finalmente lo que nos hiere y lo que nos duele, ¿sí? A veces como que también tendemos a minimizar las cosas. Entonces me dolió, pero ay, yo lo dejo pasar, finalmente no es para tanto. No, si te dolió, llévalo a los pies del Señor. Mi Señor, mira, me pasó esto y me dolió, ayúdame, ¿sí? Porque dejarlo pasar y como que echarle tierrita y ponerle una curita a veces no es bueno, porque si fue con algo infectado, entonces va a empezar a suturar y va a empezar a dañar más. Entonces, que el Señor nos dé inteligencia emocional y nos ayude con esas cosas, que nos ayude a tener también el corazón de pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón. Que el Señor nos confronte. Yo les decía a ustedes que estando en el devocional con ustedes leyendo el libro, el Señor me dijo, tienes que pedirle perdón a tu hermana. Y ese día me tocó llamarle y pedirle perdón y yo, flaca, perdóname, porque yo cuando fuimos adolescentes, yo muchas veces no actué bien, entonces perdóname, no sé qué. Entonces, tener como esa nobleza y esa disposición del corazón, porque no se trata solo de que nos pidan perdón a nosotros y de que nosotros perdonemos a los que nos han hecho daño. Se trata también de cómo veíamos en la historia y ves esta grieta, la causaste tú y ves esta herida, la hiciste tú, ¿sí? Entonces, lo que les digo, muchas veces justificamos y decimos, es que yo tenía la razón, pero actuaste de la manera correcta, hablaste con amor, dijiste las cosas con amor, o fuiste soberbio, arrogante, grosero, egoísta. Porque normalmente cuando estamos enojados, esos son los sentimientos que surgen, ¿no? Uno, por más de que de pronto no diga una grosería y demás, hay palabras que hieren. Imagínense que una vez yo, hablando, ¿sí?
Entonces, estaba hablando con una persona y su mamá era muy, muy grosera. O sea, grosera mal de decirle groserías a sus hijos, ¿sí? Y entonces esa persona en un momento dijo, es que yo hubiera preferido que me pegara y no que me dijera todo lo que me dijo. Y uno dice como, uff, porque las palabras hieren. Entonces tengamos mucho, mucho cuidado con las actitudes, con las palabras, porque claro, el perdón maravilloso, el perdón hermoso, ¿sí? Pero tú si estás reconociendo, si estás pidiendo perdón, si has hecho algo malo, lleva eso a los pies del Señor y pídele perdón. Si tienes, mejor dicho, la capacidad de ir a la persona y decirle, oye, perdóname, yo hablé de ti, perdóname, yo me burlé de ti, perdóname, yo te grité, yo te dije groserías, yo te golpeé, yo he sido arrogante contigo, perdóname por haber sido arrogante, yo he sido desagradecido porque a veces somos desagradecidos con las cosas que nos tocan. O perdóname porque yo he sido tu juez, yo todo el tiempo me dedicaba a juzgarte y a ver lo que haces mal, pero nunca he visto lo que haces bien. Entonces pensemos en eso, mis amores. Ya para terminar, recordar, se me viene a la mente recordar el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Y entonces cuando dice honra a tu padre y a tu madre es independientemente de que sean buenos o malos, de que estén en los caminos del Señor o no lo estén. Es nuestro deber como hijos honrar a nuestros papás. Y en vez de estar aferrados a lo que hicieron o no hicieron o dejaron de hacer o siguen haciendo o no hacen ni van a hacer nunca, aferrarnos a la promesa de que si nosotros cumplimos ese mandamiento, vamos a tener bendición de parte del Señor. Y dejar de justificar nuestro pecado hacia esas personas y más bien aferrarnos a nuestro Dios. Porque, ay, como no hizo, yo no hago. No, esos papás que no hacen lo que deben hacer son los que más necesitan de nuestra oración y de nuestra misericordia porque están perdidos. Porque algún día, mis amores, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, todos vamos a ir a juicio y vamos a ser juzgados. Yo he escuchado historias de pastores, por ejemplo, Rey Matus, he escuchado a Alex Campos, de cómo a pesar de que sus papás no hicieron lo que tenían que hacer, ellos fueron herramienta para restaurar las vidas de sus papás. Y esos papás entregaron la vida al Señor y fueron transformados. Y hablo de papás, también de mamá y papá, sino que eso es más recurrente en el tema del papá, ¿no? Las mamás son como un poco más presentes, pero el papá es un poco más disperso, como por el tema de la sociedad, pero cuando digo papás me refiero a los dos. Y ve uno como esos hijos fueron herramientas. Y entonces, tal vez el Señor quiere que tú seas herramienta para ese papá, para esa mamá, para ese primo, para ese tío, para ese hermano, para ese amigo. Pero te estás excusando en que, ay, no, él hace todo mal, o estás orando para que el Señor te use, para que puedas transformar esa vida. Entonces, mis amores, dice la Biblia, ¿no? Hasta 70 veces 7, y yo digo, Señor. Y hay otro versículo que dice, y si en el mismo día la persona viene y te pide perdón 7 veces por lo mismo, tú debes perdonarlo. Y uno dice, por lo mismo, 7 veces en un día, Señor. Pero eso es lo que demanda Dios de nosotros. Imagínese, 7 veces por lo mismo. Entonces yo pensaba, una persona que te insulta 7 veces en el mismo día y viene y te pide perdón y tú sí, y al ratico otra vez, y tú sí, y al ratico. Pero el Señor dice 70 veces 7. Y el Señor dice, y si 7 veces te hace en un día lo mismo, tú lo debes perdonar. Y uno como que el Señor nos ayude. Los voy a invitar a que oremos. ¿Listo, cariños? Entonces inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Señor del cielo,
todo este tema del perdón es muy confrontante, Señor. Muchas veces nos fijamos en todo lo que nos hacen a nosotros, pero se nos olvida todo lo que nosotros hacemos a los demás. Te pedimos, Señor, que nos des corazones que saben perdonar, pero también corazones arrepentidos que saben pedir perdón, Señor. Somos arrogantes y orgullosos, Señor, y nos cuesta pedir perdón, nos cuesta agachar la cabeza, Señor. Nos cuesta, Padre bueno, reconocer lo que hacemos mal, porque somos egocéntricos, Señor. Es más fácil justificarnos y decir yo tengo la razón y ya. Es más fácil encerrarnos en nuestro pecado, Señor. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto que tú dices, que es un regalo para nosotros, Señor, que tú eres el juez y que eres un juez justo, Señor. Pero ayúdanos a perdonar, no queriendo que la persona le vaya mal, simplemente sabiendo que tú te vas a encargar y ya, Señor, y descansar. Pero también ayúdanos, Señor, a nosotros pedir perdón, Señor, a no herir a las personas, Señor, y si las herimos, a arrepentirnos, Señor, a poder ir, Señor, y sanar los corazones, Señor, a una de esas personas que no se lo merecen, Dios, ayúdanos, Señor, porque finalmente eso es lo que tú has hecho con nosotros. Tú pagaste, Señor, por nosotros, por nuestro pecado, y tú has perdonado lo imperdonable. Así que ayúdanos a ser más como tú cada día. En el nombre del Señor Jesús, te lo imploramos. Amén y amén. Mis preciosos, ya para finalizar, hermosos de mi vida, decirles que a partir de la próxima semana vamos a estar con la campaña de se me olvidó, ya me acordé, de seguir un reto por Funaires. Básicamente es que ustedes hagan un videíto diciendo por qué les gusta Funaires, por qué hacen parte de Funaires, lo suban a su red social, en este caso a Facebook, lo etiqueten con el hashtag Reto Funaires y Familia Funaires Fun School y lo publiquen. Y pues ya hagan como toda la gestión para que le den like y demás. Primer premio o primer puesto en el premio, entonces va a ser la ida a la salida pedagógica tuya y de un acompañante. El segundo premio es solo la salida pedagógica, pero tuya. Y el tercero también va a ser la salida pedagógica, pero solo del estudiante. ¿Listo? Es decir, el acompañante debe generar el pago. Ahorita finalizando les comparto el flyer al grupo para que lo revisen y si tienen dudas o preguntas, pues con mucho gusto se las resuelvo por el WhatsApp. ¿Listo, mis hermosos? Entonces, Jaciel, gracias por la información, la reporto. ¿Listo, mi corazón? Profe, quedan si lo publico y tiene muchas vistas. El premio es ese, Miguel Ángel. Si lo publicas, tiene muchos comentarios, muchos likes, muchas vistas. El premio es la salida pedagógica. ¿Listo, hermoso? Si tienes el primer lugar para ti y un acompañante. Si es el segundo, solo para ti. Y si es el tercero, solo para ti. Bueno, son 3 premios en total. Tener en cuenta el tema de las matrículas, mis amores, los valores ya están ahí en el grupo. Muchos estudiantes me escribieron como profe, no tenemos todo el dinero, tenemos una parte que podemos hacer. En este caso, mis amores, comunicarse con Don Wilson. Si no tienen el número, me lo piden. Y ya con Don Wilson pueden ya como trabajar todo ese tema de apartar el cupo y bueno, todo ese proceso. ¿Listo, mis hermosos? No es más, Dios me los bendiga. Con el favor del Señor, nos vemos el día de mañana. Les envío un abrazo fuerte y bueno, que el Señor nos ayude con ese tema del perdón, que no es fácil. Un abracito, cariños. Chao, profe, muchísimas gracias. Chao, Miguel Ángel. Profe, que Dios la bendiga. Chao, mi Juanma. Chao a todos. Un abracito. Dios me los bendiga. Chao, profe, gracias. Chao, Juan.